Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias económicas, ciencias exactas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieran. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de estilo de vida digital, educación, futuro del trabajo, tecnología y análisis de datos. Si nos ven por YouTube, les pido, le den like a este video y nos sigan. Si nos escuchan por Spotify, que nos dejen una review, si es de 5 estrellas mejor, y nos sigan con el botón seguir. En el episodio de hoy tenemos como protagonista a Nati Herrera. Ella es colombiana, analista de datos y business intelligence. Con ella hablamos de tecnología, educación, reconversión laboral, derribamos mitos del trabajo IT y charlamos también de los cambios post-pandemia en la industria, del futuro y de los desafíos de las organizaciones en la región. Todo esto en un mano a mano muy dinámico y enriquecedor. Vamos con el episodio. Hola Natalia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, ¿Natalia o Nati? Porque en todas las redes te encontramos como Nati, para que sea más ameno para vos. ¿Nati Herrera Nati, está bien? Nati. Sí, Nati. Es como mi sello personal, mi marca personal. O sea, mi nombre completo es Natalia, pero definitivamente Nati en general. Nati es muy modesta, no lo va a decir, pero tiene un montón de seguidores en las redes, pero porque ayuda a mucha gente. Nati está todo el tiempo apoyando a la comunidad IT y haciendo que crezca publicando, por ejemplo, cuando alguien está contratando, cuando aparece una nueva aplicación, cuando aparece un nuevo curso, un nuevo bootcamp, comentando sus logros también, pero de una forma generosa. ¿No es así, Nati? Sí, así es. Digamos que me gusta mucho compartir mis experiencias y como mi vivir y mi camino, porque creo que en las redes sociales he encontrado una comunidad y personas que han pasado por lo mismo que yo pasé en mi camino profesional y en mi cambio de carrera. Entonces, por eso me gusta tanto como compartir este tema. Te cuento un poquito. Yo soy contadora de profesión. Me gradué hace, bueno, como en el 2016, hace rato ya, por favor no me hagan cuentas. Em, y empecé en esta carrera, digamos, no porque me gustara o no porque fuera mi vocación, sino porque mi papá es contador. Entonces dije, bueno, me parece buena idea estudiar este tema. Entonces mi carrera de base es contaduría. Me encantan los números y sobre todo me encantan los datos. Entonces digamos que vi como una tendencia ahí, vi que podía ser buena y trabajé unos años pues en este tema de la contaduría. Entonces, digamos que llegó un punto de quiebre, del cual ya te voy a hablar un poquito, si digamos, como entramos en detalle, en el que yo dije, listo, está muy chévere la contaduría, pero no veo como qué hay más allá de esto, o sea, qué más puedo hacer, qué más puedo aprovechar, cómo puedo trabajar de una forma diferente, porque llegó la pandemia y estábamos todos en la casa y como que me gustó trabajar en la casa, entonces ahí se tornó un poquito interesante el tema. Bien, generalmente dicen que los hijos son una versión mejorada de nosotros mismos. Vos venís de padre contador, dijiste, vamos por esa carrera, pero Sí, al poquito de transitar, porque te recibiste, estamos en 2023, 2016, hace poco, bien, sí, sí, ya relativamente estábamos en el poco. siglo XXI bastante entrados. Sí. Supuestamente el programa tendría que ser bastante actualizado, y vos al poco de andar te diste cuenta que te quedaba chica la carrera, que había algo más, que no integraba esto de los datos que tanto te gustaban y decidiste convertirte en una versión mejorada de tu papá, en lo que es la carrera profesional, ¿no? ¿Cómo Sí, fue suena, eso de decir, voy por los datos, a ver qué pasa acá? suena bonito eso. Pues digamos que los datos fueron en mi caso como una consecuencia, digamos que yo lo veo como en mi cabeza una consecuencia lógica de lo que yo estaba haciendo, pero no me había dado cuenta porque no tenía como la información para saber que yo en sí ya era un analista de datos. ¿Qué pasa? Yo empiezo a trabajar en el mundo de la contaduría, empiezo a aprender otras cosas, me empiezo a dar cuenta, como tú me dijiste, que el tema me queda pequeño, entonces empiezo a trabajar en otras áreas, trabajé en servicio al cliente, trabajé en ventas, pero todo tenía algo en común y es que era analizar datos en Excel, o sea, lo que había disponible en ese tiempo. Entonces, eh,
digamos que surtí como un proceso profesional muy atípico al de un contador normal. Digamos que un contador normal hace impuestos o lleva contabilidades. Yo tuve la oportunidad de trabajar en otras cosas, entonces por eso se me abrió como un chip de decir, hay otra manera. Entonces, en el 2020, cuando se dio todo este tema de la pandemia, yo estaba trabajando en un cargo que, digamos que son esos cargos que los nombres son muy bonitos, pero tú como que no entiendes qué haces, y el cargo se llamaba analista de operaciones financieras. Pero básicamente lo que yo tenía que hacer en ese momento era cruzar un montón de bases de datos en Excel. Y en ese momento la pandemia, estaba en mi casa, estábamos trabajando por fuerza mayor en la casa, pero me di cuenta y en ese momento pensé, bueno, y cuando yo tenga que volver a la oficina, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿será que sí me va a gustar volver a la oficina? ¿Será que puedo cambiar? Entonces, en ese momento, digamos que se dieron como dos cosas interesantes, que estaba trabajando en mi casa y que estaba manejando bases de datos en Excel, que no era para manejarlas en Excel, que ese fue un punto de quiebra interesante que el Excel ya no me dio. Entonces, o sea, era una cosa absurda porque eran ya las hojas de cálculo llenas y yo no entendía cómo podía juntarlas, ya no me daba para manipular esa cantidad de datos, porque ya simplemente la infraestructura que me estaban dando pues desde esa empresa no funcionaba. Entonces, me acuerdo tanto que eso fue como un viernes, un fin de semana, yo me iba de paseo con mi esposo y me quedé pensando en eso. Yo, el Excel no me funciona, estoy trabajando en mi casa y de pronto en un año o cuando se acabe este encierro voy a querer seguir trabajando desde mi casa, entonces, ¿qué voy a hacer? Y ese día en la noche empecé como a investigar un montón, pero o sea, así de que tú te pones en el celular y te trasnochas viendo cosas y yo a investigar qué pasaba después del Excel, porque el Excel no funcionaba, entonces me encontré con la programación, me encontré con Big Data, que era análisis de datos, fue por allá en el 2020, y no entendí nada. O sea, quedé súper perdida. Yo dije, bueno, no entiendo mucho, pero yo creo que por ahí va lo que yo necesito. Primero, para ser más eficiente en mi trabajo y segundo, para tener una opción, otra opción cuando se acabe este tema de la pandemia. Entonces, digamos que esos fueron como los dos puntos de quiebre, que yo estaba en un cargo que me estaba requiriendo otro tipo de habilidades que obviamente la empresa no me las iba como a proporcionar y también que necesitaba como ver otra cosa para el futuro. Entonces, También, cuando encuentro, dime. no te formaron para eso. Mm, Esa mm. es una realidad. Uno tiene un estudio de grado al que le dedica años, porque te lleva años recibirte de, en este caso, contadora. Y Sí, total. lo que me estás contando vos fue un poco porque estabas en pandemia, que aceleró un montón de cosas, fue autodidacta. Dijiste en un momento, Exactamente. no debo ser la primera a la que el Excel le quedó chico, que Sí, no le total, alcanza, a ver qué hay. Y al principio no entendiste total, nada, total. hasta que fuiste de poquito, de poquito, de poquito, metiéndote así, investigando. ¿Cómo fue eso de no entender nada a empezar a entender y a decir, sé que tengo que aprender esto? Ok, fue súper chistoso porque como te decía, estaba yo de viaje, pero cuando uno tiene de viaje corto, cuando uno tiene como una idea en la cabeza y que necesitas como resolver esa curiosidad, yo era en ese viaje en cualquier momento libre y me ponía a buscar qué pasa si un Excel falla mucho, o sea, como que qué pasaba después de esa situación. Entonces me encontré con, lo primero con lo que me encontré fue con herramientas de programación y yo dije, no, o sea, programación, ¿qué voy a programar? Yo nunca he no sé qué es eso, eso seguramente será en un millón de matemáticas, seguramente es súper difícil, claro, porque es como lo que hay en el común de la gente, no sé si a mí me pasó eso, o sea, que creía que como el tema de ingeniería o la programación era súper complicado y que era pues como para personas súper, eh, no sé, como ya de otro nivel. Entonces, Súper inteligente, era para exacto, superdotados, era para exactamente, gente que se escapaba de la media. total, Es que total, ahí había un mito hasta no hace mucho de que para trabajar en IT había que ser programador o había que ser ingeniero y el que venía de fuera no tenía chances, no había total, posibilidad. Si vos no venías de ingeniería y no programabas, no tenías posibilidad, era como un coto de casa cerrado para exactamente. ellos y con esto también, de que manejaban super máquinas que si no tenías un intelecto avanzado tampoco podías manejarlas. ¿Te diste cuenta? Exactamente. No, ahí tumbaste ese mito sola. Claro, entonces dije, listo, yo necesito procesar más rápido mis datos y para eso necesito programación. Entonces yo dije, ok, yo aprendo lo que tenga que aprender.
Nunca se me pasó por la cabeza programar, pero si lo tengo que hacer porque esto me gusta y es lo que se me hace más eficiente, lo hago. Entonces me encontré con un montón de herramientas, empecé a leer sobre SQL, sobre Python, sobre temas de procesamiento, pero ¿qué pasa? Cuando te empiezas a leer sobre temas tan técnicos, eso es como simplemente la punta del iceberg, por decirlo así. Entonces yo seguí indagando y yo decía, o sea, esto no solamente puede ser herramientas, y encontré más artículos que me hablaban sobre qué era el Big Data, sobre qué era la velocidad de procesamiento, sobre qué eran las bases de datos. Bueno, o sea, un montón de información. Te digo que me quedé como 2 noches leyendo y leyendo y leyendo cosas. Entonces ahí ya me empecé a preguntar dónde se estudia esto. Claro, porque yo venía de la academia, del mundo tradicional, de trabajar en empresas, en grandes corporativos. Entonces para mí era como normal, listo, entonces seguramente tendré que hacer una carrera universitaria. En ese momento pensé, ¿dónde se estudia esto? Pero empecé a ver y pues para ese momento no había mucha oferta, digamos, de educación superior, como le decimos acá en Colombia, de universidades. Yo decía, pero entonces si yo necesito aprender esto y necesito darle un plus a mi trabajo y a mi carrera, entonces, ¿dónde lo estudio? Ese fue otro como punto de quiebre, o sea, ¿dónde lo estudio? ¿Quién me lo enseña? Entonces me fui a YouTube y encontré que había gente que enseñaba ahí. Yo, listo, aquí puedo aprender cosas. Y indagando me encontré con un blog de una escuela online que se llama Platzi, y me acuerdo mucho de ese momento porque cuando leí ese blog, o sea, resolví como un montón de dudas que había tenido 2 días atrás, que había empezado mi investigación, y dije, listo, pues si no hay ninguna universidad que me lo enseñe, no hay ningún diplomado que sea suficiente como para yo surtir estas habilidades que quiero, entonces voy a estudiar online. Ni siquiera tampoco se me había pasado por la cabeza como esa opción, pero fue empezar como a abrir caminos, a conocer un mundo distinto que yo, o sea, ni siquiera para ese momento me imaginaba que yo eh, me plantearía convertirme en un analista de datos, o sea, cero, nada, simplemente como que una cosa fue llevando a la otra. Entonces encontré Platzi, y ¿qué fue lo que más me gustó de Platzi? Precisamente el orden, porque yo en toda mi investigación nunca encontré nada que me dijera, listo, este es un buen camino, aprenda esto, aprenda estas bases, también mire que tiene que aprender acerca de los negocios, de cómo funcionan, o sea, nada. Entonces por eso fue que en ese momento mi opción fue entrar a esta escuela online que fue Platzi, fue como una revelación, porque fue para mí tener orden y empezar a entender de alguna forma más estructurada todo eso que yo necesitaba. Bueno, pero qué interesante esto que planteas porque decís, empecé a buscar y encontré, cosa que en otras ramas de la actividad humana, en otros gremios, hablando como si fuera el siglo XIX, siglo XX, no hay tanta información disponible, tanto material para sacarse dudas, tanta gente en foros respondiéndote, tanto experto brindándote, como vos ahora en este momento, brindando tu experiencia, tu conocimiento. No sé si pasa bueno, en la mayoría claramente no, pero no sé en otra actividad humana que pase esto de tener tanto mentor, tanto tutor, tanto material, tanta información disponible gratis, por ejemplo, así, sin tener que estar pagando por eso y Total, permitiéndole ser autodidacta, porque es un total. gremio de conocimiento generoso, es raro. Sí, y es muy raro porque antes, lo que te decía, o sea, antes era como que estudia una carrera o hace esta certificación para poder de pronto pensar en una mejor oportunidad, pero cuando yo encuentro esto y encuentro también que hay una oportunidad de crecer, sobre todo de crecimiento personal y profesional, porque yo encontré esas dos cosas. Dije, listo, en este momento tengo una necesidad de conocimiento técnico, pero también tengo una necesidad de cambiar mi forma de trabajo, porque yo ya no quería, eventualmente decidí que no quería volver a una oficina, ya había durado 6 años en un trabajo de oficina, entonces me pareció súper mágico eso. Dije, pues tengo mi computador, tengo internet y puedo aprender nuevas habilidades, y el tiempo que yo le dedique pues va a determinar en el futuro cómo voy a estar. Entonces eso para mí también fue como, primero, digámoslo así, como que chocante, porque no se me habían abierto como las posibilidades, nadie me había hablado del tema, y también luego entré a LinkedIn y vi personas pues que ya habían de pronto transitado el camino que yo quería transitar, o que de alguna forma también le habían dado un plus a su carrera aprendiendo habilidades en tecnología. Empecé a encontrar también analistas de datos que se formaron de una forma parecida a la que yo la hice, y dije como que no, esto es, o sea, me voy a ir por ahí, la voy a dar toda, voy a aprender lo que tenga que aprender,
nunca he programado, pero voy a programar. Nunca fui muy buena para las matemáticas como tal, digamos, aplicadas a la ciencia, pero me di cuenta que era porque simplemente me habían explicado mal. Ese fue otro de los mitos que rompí con la educación autodidacta, porque es algo que va muy a tu ritmo. Entonces es algo que tú puedes ir construyendo. Si un día no te sientes bien, no estudias, y si al otro día quizás estás mejor, estudias 2, 3 horitas y avanzas, pero es como muy a tu ritmo, y por eso es que hoy en día de pronto muchas mujeres también pueden acceder a este tipo de oportunidades porque no tienen que salir de su casa ni, digamos, descuidar sus otras obligaciones con su familia o los temas a los cuales le quieren prestar atención, porque con una computadora e internet literalmente uno puede cambiar literal su rumbo. Eso fue para mí como súper valioso porque no había encontrado nada igual. Bien, en pandemia creo que, hablo en general, ¿no es cierto? El tiburón interno de cada persona probó sangre, dijo, Total, puedo trabajar desde casa, yo no sí, quiero volver, como dijiste vos, total, vamos a buscar la forma, hibridemos, o me quedo en casa, o como ya ese tiburón que había probado sangre, que vio lo bueno que era trabajar en casa, y también demostró que no te hace más productivo cumplir un horario en una oficina. Vos no sos más total. productivo por estar de 8 a 17 o en el horario que hagas en un lugar físico, lejos de tu casa a veces, teniendo que salir y estando en el tránsito, en la autopista o en la carretera durante, no sé, una hora para llegar, con el estrés que eso genera, teniendo que estar casi todo el día afuera, volviendo. Bueno, las empresas también lo vieron, Sí, así es. algunas se adaptaron, otras no. Algunas no volvieron nunca de pandemia, desaparecieron por no Sí, adaptarse, pero total. bueno, la pandemia aceleró un montón de procesos que se venían dando tal vez, como esto. Este podcast lo estamos haciendo a través de una aplicación de Zoom, ¿no es cierto? Sí, De así es. comunicaciones a distancia, que si bien existía, tuvieron que agilizarla porque todo el mundo la empezó a usar, literal todo el mundo la empezó a usar. ¿Qué otros cambios crees que nos trajo la pandemia por buscarle, no sé, el lado positivo, el vaso medio lleno, ¿no? En lo que es el trabajo, en tu caso personal y en general? ¿Qué ventajas le viste haber transitado como humanidad, todo el planeta, esta pandemia hasta hace poco? Pues mira, yo lo veo como se aceleraron muchos temas a nivel de tecnología. Por ejemplo, el e-commerce se disparó. En ese entonces pues había una confianza inversionista grande en las empresas de tecnología, entonces había mucho dinero circulando, que eso también lo aprendí leyendo sobre temas de tecnología, pero creo que el gran cambio que se dio es ver que se podían hacer las cosas de forma distinta. En mi caso, a mí nunca se me había pasado por la cabeza pensar que podía estar todo el día productiva en mi casa y que podía perfectamente trabajar con personas de otro país. Ya había trabajado en una multinacional, digamos, y tenía contacto con personas de otros países, pero creo que la pandemia aceleró como ese cambio de conciencia un poco. Sé que hay algunas personas, algunos líderes que todavía no lo aceptan y les cuesta, pero creo que es algo inevitable, porque algo que vi con el talento después de este tema del trabajo remoto y que sé que va a seguir, lo que pasa es que ahora pues estamos en un tema de crisis que pronto va a pasar, es que es mágico poder trabajar con gente de todo el mundo. Entonces ahí se me abrió a mí como, o sea, se me quitó como una venda de los ojos, por decirlo así, como profesional, porque si somos muy sinceros, digamos, acá en Colombia, tú ves las ofertas de trabajo normales, ofertas de trabajo tradicionales, y no te ofrecen pagarte más de un mínimo, porque precisamente las empresas que están en este ámbito, pues no pueden ofrecer mucho más. Una empresa de tecnología, por su velocidad de crecimiento, por el valor que aporta y por todo lo que están haciendo crecer la sociedad, puede ofrecerte mucho más. Incluso si tú solamente hablas inglés, te puedes ganar 2 o 3 veces lo que ganaría un profesional promedio haciendo lo mismo, digamos, solamente sabiendo inglés. Entonces, encontré en el análisis de datos y en este tema del cambio de paradigma del trabajo remoto con la pandemia una gran oportunidad de seguir creciendo, porque era como que uno ciertamente empieza a llegar a límites, y yo llegué al límite de mi carrera como muy rápido. Podría decirse que las personas podrían verlo como que no, pues seguramente tendrías más cosas por hacer, y yo digo sí, pero me iban a seguir pagando lo mismo. Entonces, ese punto, y es cuando tú te encuentras con esas paredes y que dices, bueno, si tengo que cambiar para bien, lo hago. Si la sociedad, digamos,
es este tema tan álgido, perdón, ese tema lo podemos cortar que me enredé. Sí, Este sí. tema tan álgido de la pandemia acelera un cambio, pues yo tengo que aprovechar eso y es lo que he visto que han hecho muchas personas, aún hoy digamos que muchas personas les ha dado duro el tema de seguir yendo a la oficina, pero ya están trabajando en su transición. Entonces creo que es algo imparable. Ahorita, como te digo, hay una crisis, pero va a pasar y sé que el tema de tecnología y sobre todo el rol de analista de datos todavía tiene pendiente un boom bien interesante para temas de trabajo remoto. Bien, te quería consultar por tu rol de analista de datos como mujer. ¿Te costó más? ¿No te costó más? En tu carrera de base, que es, sos contadora, tal vez hay muchas mujeres estudiándola y recibiéndose y siendo contadoras, pero tu ingreso a la tecnología, ¿sentís que fue un plus ser mujer en lo positivo o en lo negativo, como haya sido tu experiencia? ¿Qué nos podrías contar de eso? Yo siento que mi experiencia ha sido buena en mi caso personal. Cuando yo empecé a trabajar, curiosamente en contabilidad, sí me encontré con un ámbito más masculino, pero en el trabajo, en el estudio, sí tenía más compañeras mujeres. En el trabajo, sí, casi siempre mis jefes y mis compañeros fueron hombres, mujeres muy pocas. Ya cuando empecé a trabajar en empresas ya de más alto nivel, como multinacionales o grandes corporativos de Colombia, ya me encontré que había más como una paridad entre hombres y mujeres, porque este tipo de empresas cuidan mucho eso. Entonces me acostumbré a trabajar como en un entorno muy respetuoso y colaborativo y nunca me sentí menos por ser mujer. A mí sí hay algo que me ha pasado y que yo ya he ido trascendiendo y que es un tema de que yo no aparento la edad que tengo. Yo tengo 30 años y la gente piensa que tengo 20, no sé por qué. Entonces siempre ha sido como no es como la lucha o discriminación por ser mujer, no, sino porque creen que he vivido menos de lo que he vivido. Es chistoso. Entonces, pero en ningún caso ha sido, ni he sentido que haya sido por ser mujer. Cuando entré a tecnología sí me di cuenta que definitivamente hay muchos hombres y todavía faltan muchas mujeres por migrar a este tema, pero siento que es algo normal porque aquí en Latam todavía se está difundiendo el tema de oportunidades para las mujeres, sobre todo oportunidades de estudio, porque hay muchas mujeres que no tienen acceso, digamos, a pagar por una formación y todo lo tienen que estudiar gratis y está súper bien y veo que hay muchas empresas y entidades que se están interesando por este tema. Entonces, la verdad, yo pienso que es cuestión de tiempo. Veo que las empresas tecnológicas no discriminan por edad, no discriminan por raza o por sexo. Entonces, creo que es cuestión de tiempo para que las mujeres sigamos escalando en temas de paridad de género en este tema de la tecnología. No me he sentido nunca discriminada, gracias a Dios. Sé que a algunas sí les ha pasado, sobre todo las que crean contenido en redes sociales ya a un nivel más macro. Yo sí he visto ciertas cosas en Twitter que como que me juzgan por ciertas cosas, pero la verdad es algo a lo que no presto atención, porque yo tomo las redes sociales como un espacio para mi crecimiento y para compartir, y lo que no me suma simplemente no le pongo como atención. No, pero haters hay en todos lados y a todos les pegan esos Total, total. odiadores seriales que destilan veneno con los comentarios nocivos, que no se quedan en el contenido, sino tal vez en la forma a veces. Ay, el fondo es feo, pero a ver, te está dando una herramienta para que vos puedas crecer y vos te quedás con que el fondo que usó es feo, está bien. Sí, Ponen el punto en donde no va. Y yo tengo una teoría forjada con estos episodios que hacemos del podcast de Jupi Digital, de por qué vos decís tengo 30 pero parezco de 20. A mí me da la sensación de que toda la gente que yo entrevisté aquí para sí. hacer este podcast son todos de 20, con 10 de experiencia, 30 de experiencia, 50 de experiencia, todos tienen ese espíritu joven de 20 Sí, que es curioso, es picarón, es esa picardía bien entendida de querer aprender, de decir esto como que me está quedando chico, total, sin agrandarse, ¿no? De decir, necesito aprender algo más para ser mejor, necesito total, progresar, y eso lo tenés a los 20 y hay gente que lo pierde. Hay total. otros que no, hay otros que tienen Y 30 y siguen teniendo esa chispa o ese espíritu emprendedor, curioso, solidario también, como el que vos hacés, porque vos ya tenés tu trabajo, no tendrías por qué estar ayudando a otra gente, y sin embargo lo haces.
para mí la teoría, la verdad no la tiene nadie, la verdad revelada no, y menos la voy a tener yo. Pero Sí, yo así creo es. que tiene que ver con eso. No te dan la edad que tenés porque tenés un espíritu de veinteañero, de emprendedor, de alguien que recién sale de la formación académica y se quiere comer el mundo y que se queda, como vos dijiste, 2 días trasnochando y buscando información Sí, en un viaje, que podría estar disfrutando sí, muy tranquila. curioso. Exactamente. Y mira Para que mí la es, teoría es esa, la podemos discutir tranquilos, lo pueden comentar quienes escuchan este podcast, lo vean por YouTube o lo escuchan por Spotify, a ver qué piensan sobre eso. Pero mi teoría es esa, es que la gente que está en el mundo IT tiene 20 con 20 de experiencia, con 30 de experiencia, con 50 de experiencia, pero nunca abandonan ese fuego que la mayoría tiene cuando es joven, muy joven y emprendedor y con ganas de llevarse el mundo por delante, insisto, en el buen sentido, de querer sí, progresar, de que querer ayudar, de querer que el mundo sea un lugar mejor, poniendo su granito de arena desde lo que hace cada uno. total, total. Pensalo Y de esa mira manera y a lo que, mejor puede sí. que te cierre. ¿Por qué te dicen, no, a mí no me dan la edad que tengo? Me parece súper interesante porque yo creo que es algo como innato cuando uno se mete en este tema de tecnología, indiferentemente si estás como desarrollador, si eres analista de datos o haces cualquier otra cosa, porque algo que lo mantiene como muy encendido a uno, así como tú dices, es que uno nunca va a saberlo todo. O sea, vamos, hoy yo puedo estar escribiendo código en un lenguaje y mañana simplemente ya no es eficiente y cambia. Y tengo que cambiar porque es el entorno en el que nos elegimos y en el que nos tocó vivir. O sea, porque estamos viviendo en una sociedad muy líquida, muy rápida, en la que todo va a 1000 por hora y no sabemos mañana qué innovación va a salir y la tecnología está creciendo a un paso en el que nosotros probablemente no la vayamos a poder alcanzar. Entonces, yo creo que eso es lo que nos mantiene así como en ese modo que también podría parecer desgastante, pero pues inevitablemente nos hace crecer. Entonces, yo creo que es como eso, también un poco el tema de que personas que están entrando a este rubro y vienen de otras, o sea, de otras profesiones y de otras vivencias, también vienen a aportar como otra chispa nueva, ese querer empezar otra vez, ese querer tener una mejor condición de vida, un mejor salario gracias a la tecnología, que eso es algo que a mí me cautivó muchísimo cuando empecé a ver historias de éxito, sobre todo cuando empecé en Platzi, ellos son muy de comentar todo este tipo de historias de éxito, pues precisamente para que tú como estudiante te motives a seguir adelante con tus metas. Y yo dije, definitivamente esto cambia vidas. En ese momento yo dije, pues yo quiero cambiar la mía, estoy decidida a lograrlo y lo voy a hacer. Entonces, yo creo que es como un feeling que se contagia entre las personas que hemos cambiado de carrera, entre las personas que ya llevan años en esto y quieren enseñar, entre los líderes que he visto mucho que personas que ya llevan mucho tiempo de carrera, lo que hacen es ponerse a enseñar y eso, o sea, me parece súper valioso enseñar de alguna forma por redes sociales, haciendo cursos, siendo creadores de contenido, creando empresas también. Entonces, es algo muy chévere y creo que siento que esto no va a ser sino crecer. La verdad, yo soy una persona, mi esposa me dice que yo soy muy optimista con el futuro, pero pues en el mundo se necesitan los optimistas, los realistas y los pesimistas. Yo estoy en la categoría de optimista, optimista con datos, eso sí, porque tampoco me puedo ir a lo optimista irreal y fantasioso, pero yo pienso que los datos y sobre todo en tecnología nos dicen que estamos progresando y que podemos cambiar cosas de nuestra vida gracias a este tipo de oportunidades. Bien, hablando un poquito de los datos, ya que lo traes a la charla y aprovechando que sos analista justamente, ¿tendrías, por ejemplo, algún insight que hayas descubierto? Vamos a decirle a la gente que primero tu definición de insight, qué es un insight para vos, y alguno específico que nos puedas contar, obviamente, que te haya sorprendido o que haya traído un beneficio grande para la organización en la que estabas trabajando. Bueno, digamos que Insight para mí es como una revelación, por decirlo así, como un hallazgo importante que de esos pues solemos encontrarnos todos los días, pero en distintas magnitudes. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar y digamos que había que limpiar muchos datos, yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué tengo que hacer esto tan operativo? Pero bueno, entendí como en el proceso de que es necesario para poder llegar a estos hallazgos de los que hablamos.
y estaba trabajando con un dataset que, digamos, lo que quería era como analizar ahorros y proveedores. Entonces no era nada, aparentemente era algo sencillo y aparentemente era algo que podía sacar en un día o una semana, pero me demoré muchísimo porque me estaba planteando las preguntas incorrectas. Entonces no estaba viendo lo que tenía, ver, lo que tenía que ver, y eso le pasa mucho a uno en este tema. Entonces estaba como empleando una técnica que era demasiado compleja para algo que tenía que ser sencillo. Entonces ese fue uno de mis primeros aprendizajes, digamos, en este campo, que antes de ponerse uno manos a la obra, uno tiene que pensar cómo se puede hacer más sencillo cualquier cosa que uno esté haciendo, ya sea que tenga que hacer una visualización, ya sea que tenga que hacer una limpieza de datos. Y entonces, con este dataset descubrí, empecé a relacionar a los compradores con los proveedores y el volumen de compras o negociaciones que estaban haciendo en un periodo de tiempo. Y me di cuenta que había un tema de tiempo, como un lag en el tiempo de comunicación entre el comprador y el proveedor, todo porque eso no estaba en los datos, por decirlo así. Todo porque el sistema en el que los compradores y los proveedores se empezaban como a comunicar estaba funcionando mal. Pero eso, sí, eso solamente, o sea, a esa conclusión solamente pude llegar porque hice una buena pregunta y me fijé en cosas del proceso como preguntarle a compradores qué está pasando, por qué en este mes el tiempo fue distinto y por qué en este mes fue un poco más. Entonces, es un poco entender. Esa fue una de mis más grandes revelaciones y en general lo tengo como para todo en mi trabajo, un poco entender que hay muchas cosas que no son obvias. Y cuando uno ve un conjunto de datos, es como darle la bienvenida y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pregunto? ¿Quiénes son los implicados en este negocio? Porque eso también es súper importante. Uno a veces piensa, no, voy a empezar a trabajar como analista de datos y todo va a ser números y números y tablas, y la realidad es que detrás de eso hay personas y personas a las cuales estás impactando con tu proceso. Y es importante identificarlas, saber quiénes son y eventualmente poderles preguntar cosas. Y también que el análisis lo hace una persona, fundamental. Lo hacen Totalmente. personas usando herramientas que son máquinas, que son procesadores, que son formas de limpiar datos y después visualizarlos, pero ver lo que falta, como vos dijiste, que eso no era un dato, el tiempo que había entre un proceso y el otro, no era algo que estaba No era algo parametrizado, que estaba como no se estaba implícito. midiendo eso, pero vos Exactamente. llegaste a esa conclusión conociendo el proceso. Y aparte de decir, hoy estoy trabajando con una empresa de salud, mañana voy a trabajar con una empresa que provee maquinaria, pasado voy a trabajar con un equipo profesional de algún deporte de elite, y etcétera, Exacto. un etcétera Y largo de la posibilidad de ir saltando. Y total, bueno, ahí no te aburrís, seguro uno no se puede aburrir total. haciendo ese trabajo, pero Y habla de la capacidad también del analista, además de ser curioso, de poder adaptarse al entorno que le toca trabajar y aprender y hacerse carne con el proceso que lleva esa actividad, que es muy total. distinta entre distintas actividades. Y que, por ejemplo, la gente no lo ve así, pero el analista de datos es un rol también muy humano, porque tiene que conocer muy a fondo su proceso y los implicados. Entonces, las personas que quieren iniciar en este campo, que es completamente normal, a mí me pasó, se centran mucho en las herramientas y dicen, es que tengo que programar, es que tengo que saber Excel avanzado, es que tengo que saber bases de datos, y sí, o sea, todo eso hay que saberlo, pero antes hay que saber hacer buenas preguntas, y saber hacer buenas preguntas es difícil. Incluso para uno que ya tiene experiencia, se torna complicado empezar, se torna, cuando uno cambia de trabajo también es como que estoy conociendo de nuevo, indagando de nuevo, qué quiere el negocio. Cuando uno trabaja en startups pequeñas, por lo general trabaja muy de la mano con el CEO, y entonces esta persona quiere como ver cómo está todo su negocio en métricas, entonces ya es otro tipo de conocimiento. Entonces, por eso digo que tiene un lado, diría, más humano en temas de preguntas y de indagar. Yo diría que es un 50-50, 50% del tema de cómo tú preguntas y cómo conoces el negocio, y el resto de cómo implementas ya tus habilidades. Pero definitivamente es eso, o sea, es conocer muy bien en el negocio en el que estás, que te guste también esos datos, porque imagínate una persona que trabaje con datos de mecánica y no le guste ese tema muy complejo. Entonces, también es muy importante eso.
Sí, igual entrar a trabajar en una organización y quedarte trabajando con el CEO, con el director general, vamos a decirlo, es como ir a estudiar tal vez una tribu perdida en el Amazonas y quedarte con el jefe de la tribu Sí, y no ir a ver cómo consiguen la comida, cómo consiguen total, es una posición. Lo interesante es que la formación de base distinta, la tuya es ser contador, puede ser alguien que venga desde la medicina, puede ser de la filosofía, le aporta esa perspectiva y esa forma de preguntar distinto, que es lo que enriquece esto. Si no, total, todos preguntaríamos lo mismo. Si total, todos los analistas de datos vinieran de ingeniería, es muy probable que ya tengan como mecanizado, por así decirlo, para hacerlo bien, bien cuadrado, una forma de trabajar y costaría que se adapten a los las distintas organizaciones donde van a trabajar. Ahora, total, pudiendo venir con distintas formaciones de base y adquiriendo distintas habilidades de otros gremios, por así decirlo, permite que uno tenga una visión de equipo más completa, por la total. formación que trae cada uno. No sé si te tocó trabajar con gente que venía de otros lugares y lo que viviste. Sí, total, he trabajado en equipos muy diversos, con ingenieros, con diseñadores, con desarrolladores, con gente que también ha cambiado de carrera y justamente esas perspectivas profesionales son muy valiosas. Tengo también otro ejemplo de datos, digamos que este no eran los datos tan grandes, pero es una startup que tiene un servicio por WhatsApp y sus usuarios interactúan mayoritariamente por ahí. Entonces había que medir muchos datos de activación, retención y como qué estaban haciendo los usuarios ahí. Y yo estaba viendo que algo estaba faltando porque los usuarios llegaban como al producto, por decirlo así, a la plataforma, escribían un solo mensaje y no volvían a escribir nada más. Entonces eso estaba afectando la métrica de activación, pero como te digo, no solamente es números, entonces como que, bueno, ¿qué hay detrás de ese número? Como yo estaba en un equipo de producto orientado hacia los datos, dije, no, pues si podemos hablar con los usuarios o llamar a los usuarios, sería ideal, que esa es otra invitación que yo le hago a las personas que trabajan en tecnología, hablen con los usuarios porque también es otra forma de conocer el negocio en el que están. Entonces, cuando hablé con 3 usuarios, 4 usuarios, me di cuenta que simplemente no seguían escribiendo y no se activaban en el producto porque se les olvidaba. Ya, eso era todo. Se les olvidaba y pues yo tenía por acá unos números que tenía que mejorar porque era como mi responsabilidad en ese momento y simplemente las personas me decían, no, mira, es que yo sí quiero seguir, pero pues a mí se me olvida, si ustedes me recuerdan a diario, yo creo que yo seguiría el proceso. Y efectivamente se hizo una mejora como en ese flujo de conversación y la conversión de activación mejoró. Entonces, esa también es otra como otra experiencia que he tenido desde articulando lo humano y los números y los datos. O sea, uno rompiéndose la cabeza con todo el equipo, pensando en qué estamos fallando, cuál... Y hay que conocer también, ponerse del otro lado del mostrador y ver Exacto, con esa perspectiva de cómo lo ve el que viene a comprar a esta sí, empresa y ver cómo lo total. hace. Y generalmente es esto de la navaja de Occam que dice que la solución más sencilla generalmente es la correcta. O sea, Sí, que no hay que cierto, complicar tanto las cosas realmente. total, Eh, total. Contanos para vos, para tu forma de ver las cosas con la formación que tenés, la experiencia que tenés, lo que ayudás a la gente, ¿cuáles son tal vez los desafíos de los analistas de datos de acá a 2, 5, 10 años? ¿Qué crees que tienen que resolver tanto en la región como a nivel mundial? Todo lo bueno ya lo hablamos y está Sí, sí, muy sí. bueno y es positivo. Dentro de eso positiva que sos, seguramente ves algo que decís, esto nos falta un poco, sin abandonar tu perspectiva fresca y positiva, decir, ¿qué estaría faltando? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué desafío hay hoy que tal vez en 2 o 5 años lo vamos a resolver y esto va a crecer mucho más aún? Bueno, yo creo que hay un gran desafío en que las personas no solamente se formen técnicamente, sino también en habilidades blandas, y es algo que veo no solamente en analistas de datos, sino también a nivel general en tecnología. Entonces, pienso que las habilidades blandas son como en este momento un punto de quiebre, por decirlo así, porque he tenido la oportunidad de tratar con personas muy buenas
que saben articular muy bien las soluciones tecnológicas y que saben construir muy buenos dashboards y limpiar muy buenos datos, pero no saben comunicar sus resultados. Y eso es un problema cuando tú trabajas en equipo. Vamos que yo vengo de una formación distinta, de tratar con muchas personas, de obligarme un poco a estas habilidades sociales que es difícil. Y cuando tú llegas a trabajar en equipo con una persona que le cuesta comunicarse, que no sabe comunicar sus soluciones y que es pues porque es normal o porque nunca le ha parecido importante, entonces pienso que eso es un gran desafío y un gran reto porque lo he visto muchísimo. Digamos que como la líder en la que me quiero convertir, seguramente ese va a ser uno de los temas, habilidades blandas en los próximos años en los equipos, porque hay personas muy buenas, aprenden demasiado rápido, pero les falta mucho esa parte humana y de comunicar, que se aprende con el tiempo, pero también hay que motivarlos un poco a que se vayan mostrando. Yo tuve varios jefes que me decían, y yo en ese momento no lo entendía, me decían, pero es que cuando tú estés haciendo algo tienes que mostrarlo, tienes que comunicarlo de alguna forma, y yo es como que uno está ahí como esperando a que te den la palmadita en el hombro y te digan que lo hiciste bien, pero resulta que uno mismo tiene que propiciar esos temas y eso es algo complejo de entender, es un desafío, pero es una oportunidad definitivamente. Entonces veo eso por ese lado. ¿Qué otra Yo, la cosa? verdad que como viniendo del lado de la comunicación, odio tanto que le digan habilidades blandas, porque viene del soft skill en inglés, porque me parece Sí. algo que subyace a la persona la capacidad de comunicarse. Y que tal vez en las escuelas primarias y secundarias, las que son previas a un título universitario, se deja mucho de lado y terminamos teniendo profesionales universitarios o gente que ingresa en organizaciones con la capacidad de comunicarse al 30, 40% y chocan con esto. ¿Se pudieron manejar en la vida? Sí, pero lo necesitan. Y es Sí, algo, total. a mí mucho en lo personal no me gusta porque soft o blandas suena como a flojo, como a menos importante, como que tenés las habilidades de verdad y bueno, Sí, las sí, otras que serían esas que... sí, Y son súper importantes, pero súper sí. importantes al punto, como vos bien decías, Nati, que gente que hace un trabajo excepcional, hace unos tableros impresionantes, hace una limpieza de datos épica, pero no lo sabe comunicar. Exactamente. No lo sabe Entonces, transmitir. es bien curioso porque son talentos muy, muy valiosos y que obviamente los vamos a necesitar en los equipos, en las futuras empresas que se creen, en todo lo que se viene, pero sin comunicación y sin ese tema de que haya una sinergia personal y sinergia de equipo, las cosas funcionan más lento. Y yo creo que por eso muchas personas empezando sus carreras o cambiando de carrera, es algo que no entienden porque creen que tienen que ser perfectos en lo técnico. Y realmente es curioso porque uno ve, yo he tenido la oportunidad de participar en muchos procesos de selección y las empresas lo que más valoran es que haya un fit cultural, es que sea una persona con la que se pueda trabajar, una persona que pueda escuchar, una persona que pueda proponer soluciones, incluso si las soluciones no son las más perfectas, pero que se dé el permiso de comunicar y equivocarse, que eso es otro tema también bien interesante, que es que no nos permitimos ser vulnerables, tenemos que ser perfectos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo tiene que ser perfecto y nuestro discurso también. Y está bien, o sea, está bien querer ser bueno, pero también en esa vulnerabilidad que nos hace tan humanos es que construimos soluciones y también llevamos a los equipos hacia otros horizontes, por decirlo así. Segundo, que yo creo que esto no tiene que ver con el análisis, bueno, sí tiene que ver y tiene que ver indirectamente y creo que es un punto reálgido y es que las personas no quieren aprender a hablar inglés. Entonces, eso me parece súper importante porque ahora, digamos, en LATAM, no digo que no haya buenas oportunidades en LATAM porque sí las hay, pero si tú aprendes inglés te puedes ganar el doble o el triple y puedes aspirar a trabajar en una cultura global. Entonces, definitivamente, como animar a las personas a que aprendan inglés en cualquier momento de su vida porque les va a servir para todo. No sé si es que hay como una resistencia a o un miedo a, o lo mismo que hablábamos de ese miedo de ser imperfecto o de hablarlo mal o de no ser, digamos, lo suficientemente bueno, pero es algo que hay que hacer y que pienso que puede mejorar muchísimo la calidad de trabajo que puedan obtener las personas en el rubro de análisis de datos. Claro, aparte es importantísimo porque los idiomas son
formas de ver el mundo. Bien, los idiomas no son nomenclaturas, no es una tablita que en este idioma esto es acá y esto es lo otro. Son formas de Total, ver el mundo. Y así total. yo hoy tenga traductores instantáneos, porque los hay, y la tecnología Sí, nos asiste con eso, es otra forma de pensar las cosas, es otra forma, como decíamos, ponernos del lado de alguien que está inmerso en otra cultura, por ejemplo, y que va a ser más total, rica nuestra posibilidad. Ni hablar de conseguir mejores oportunidades laborales, ¿no? Que eso es el impacto inmediato. Pero total. es importantísimo esto que nos decís. Y te quería consultar, o quería pedirte en realidad que nos dejes a todos los que escuchamos y hacemos este podcast, algún consejo para alguien como vos, que en algún momento dijo, esta carrera yo la abracé por herencia tal vez, mi papá era contador, me gustaba, pero siento que ya no me satisface, siento que ya Sí, no me alcanza, siento que quiero ver mundo, que hay más, ya me asomé por sí. la ventana, ya como dijimos, el tiburón probó Sí, sangre, yo no quiero volver a también. encerrarme en una oficina. Sí. ¿Qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Qué consejo le darías, Nati? Pues yo les daría, bueno, el primer consejo sería que sean muy curiosos, que aprovechen Internet. para, de verdad que el Internet es una ventana de oportunidades al mundo impresionante. Que dejen de usar más redes sociales y estudien más. En YouTube hay muchas personas que regalan contenido gratis, o sea, que busquen y que no paren de buscar hasta que encuentren algo que los satisfaga, porque hay muchas posibilidades, no solamente hay opciones de ser analistas de datos, no solamente hay opciones de ser desarrolladores, como todo el mundo piensa, hay muchas cosas que hoy en día nos dan la oportunidad de coger nuestro computador, internet y poder trabajar desde donde queramos. Eso es un privilegio que yo creo que no habíamos tenido nunca en la historia, porque antes, desde la revolución industrial, pues los trabajos habían sido completamente en sitio y completamente, o sea, un esquema de trabajo muy, muy distinto. Entonces, que sean súper curiosos, pero en demasiado, demasiado curiosos y curiosas, porque eso es lo que los lleva a uno eventualmente a encontrar cosas. Segundo, que cuando encuentren eso que creen que pueden hacer, de verdad, no se cuestionen si van a ser capaces o si no, sino simplemente háganlo con confianza, que si uno vio una oportunidad y si uno creyó en esa oportunidad para uno y para el futuro, es porque uno puede hacerlo. Y digamos que yo cuando encontré el análisis de datos, yo dije, voy a hacer esto contra viento y marea. Digamos, no contra mi, no como piensan las personas, ay, contra mi salud mental o con el burnout, no, 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 sino con esa convicción de saber que vi algo, me gustó, eso va a ser bueno para mi carrera y para mi vida y me voy a ir por ahí y hasta que dé la cuerda, como dicen por ahí. Entonces, segundo, que tengan esa convicción de seguir. Y tercero, que esto yo siempre, siempre se lo digo a las personas, cuando ya empiecen a aprender de temas de tecnología, de inglés y bueno, de todo esto que va a complementar y va a ayudar a su carrera, hay una cosa que a mí literalmente me cambió la vida y fue LinkedIn, porque es una red profesional en la que tú encuentras demasiadas oportunidades. O sea, gracias a LinkedIn yo cambié mi carrera, eh, he conocido personas increíbles, a cada rato me llegan oportunidades para colaborar en cosas o para hacer trabajos, entonces es como que aprendan sobre LinkedIn, sobre marca personal, porque llega un punto en el que si tú lo haces bien, si tú construyes una comunidad a tu alrededor, y tú cuentas lo que estás haciendo, que estás estudiando, a las personas les gustan mucho las historias porque pues somos seres humanos, conectamos con historias. Entonces aprovechen muy bien LinkedIn porque en serio es una gran fuente de oportunidades sobre todo. Y pues las oportunidades vienen de las personas y hay muy buenas personas construyendo cosas y compartiendo muy buenas cosas interesantes en LinkedIn. Entonces, de verdad que se los recomiendo. Y yo diría que nunca paren de creer en lo que quieren, de aprender, de ir por esos sueños, porque pues yo creo que la vida se trata de eso, todo el tiempo estar en pro de lo que uno quiere para su vida, de mejorar. Yo soy una creyente del progreso y a mí me encanta la mejora continua. Yo siempre creo que todo puede estar mejor. También por mi pensamiento optimista del que ya hablamos, pero digamos que eso me ha llevado hasta aquí. Me he equivocado muchas veces también, no soy una optimista ciega como te dije, pero es algo que creo que es clave, ver el futuro con optimismo, porque si uno lo ve con
temas negativos, pues ya no se logra nada. Si ya el juego se perdió en la cabeza, ya no hay nada que hacer. Entonces tratar de ser muy optimistas a pesar de las adversidades. Van a pasar muchas cosas, le van a decir a uno muchas veces que no, pero lo importante es mantenerse en el juego y mantenerse enfocado. Excelente. Nati, lo último antes de agradecerte obviamente por esta hermosa charla que tuvimos, tu predisposición, tu conocimiento generoso. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? Bueno, LinkedIn, ya obviamente ahora me dice, no, la verdad que no tengo LinkedIn. Con lo que nos dijiste recién, no, No, sí, sí, haz sí, lo que tengo. yo digo y no lo que yo hago. Obviamente en LinkedIn o LinkedIn, como lo dicen en otros lugares de Latinoamérica, ¿cómo te ubican? En LinkedIn como Nati Herrera, pero Nati con doble T, Y, Nati Herrera. En Twitter igual, guión bajo Nati Herrera. También tengo TikTok, aunque ya casi no lo muevo, pero bueno, ahí hay un par de videillos como de risa, pero la verdad no he encontrado como que más contenido hacer ahí. Tengo una página web que en este momento la estoy modificando, que es www.natierrera.com, igual con doble T, Y. Y pues así me encuentran. Si tienen alguna duda, si me quieren dar conectar para que charlemos de algo, con muchísimo gusto. Yo todos los días respondo mensajes de personas que están empezando en esto, que quieren un consejo sobre trabajo, sobre salario, por ejemplo. Entonces, soy muy abierta a escuchar dudas y a responder pues dentro de lo que yo pueda. Perfecto. Agradecerte entonces y estamos en contacto. Vamos a seguirte como invitamos a todos que la sigan en redes también, porque como decíamos Nati, y volviendo al principio, es de conocimiento generoso, comparte y ayuda a mucha gente a entrar bien en el mundo IT, bien entendido de cobrar lo que hay que cobrar, hacer lo que hay que hacer y aprender habilidades que nos van a ayudar mucho, más allá de que sigamos carrera o no, pero como personas nos ayudan a ser mejores. Agradecerte, Total. Nati. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Ricardo, y muchísimas gracias a los que nos escuchan.